Bueno, pues de todo buenas tardes a todos y estoy muy agradecido a la Real Academia y sobre todo a los organizadores, a mi amigo y compañero de hace muchísimos años que me lo ha dicho Gonzalo y a todos los implicados en este curso. Siempre es una ocasión para los que reflexionamos mucho sobre el trabajo que hacemos antes, después, durante y sobre todo mucho tiempo luego. Es una ocasión estupenda al cabo de los años, en este caso prácticamente 10 años desde que se acabó la fase principal de la intervención en el Hospital de las Cinco Llagas, volver sobre la obra, ¿no? Y reflexionar sobre el proyecto, sobre qué pasó, sobre el proceso, sobre los agentes del proceso. Y es un momento muy interesante porque muchas veces estamos los arquitectos imbuidos de la obra o los problemas o la poca obra que tengamos en ese momento, y es bueno volver sobre los pasos dados y reflexionar sobre un episodio en concreto como este que es una cierta importancia. Como vosotros la mayoría sé que sois alumnos de la escuela, pues un poco la intervención quiere ser una reflexión cercana al interés de alguien interesado en vivir la arquitectura. No sé si vivir de la arquitectura, pero al menos vivir la arquitectura. En una intervención como esta, quiero hablar de dos aspectos, ¿no? Uno sería el aspecto primero del conocimiento, o sea, una vez que te ponen ante la tesitura de tener que intervenir en un edificio de esta categoría o de la entidad que sea, pues conocer todo lo que se pueda y que sea relevante, tampoco sumergirse en un mar de información que muchas veces lo que hace es oscurecer algunas cuestiones fundamentales, pero sí conocer lo relevante de ese edificio de manera que la intervención sea respetuosa y sea pertinente. Respecto a este primer tema del conocimiento, pues bueno, el primer acercamiento es el edificio, pero también las fuentes escritas, gráficas, del tipo que sea, que hablan, que nos revelan la historia del mismo, el proceso por el cual fue construido y llegó a ser lo que en el momento en que acometemos a él, pues es, ¿no? Ahí veis un fragmento del plano de Sevilla de 1868, de Álvarez Benavides, en el que se ve, si consigo que... sí, el puntero, veis ahí el edificio, ahí arriba, y lo primero que aparece frente a la idea que da la imagen que hemos visto antes en el inicio de la charla, la irregularidad en planta del edificio, ¿no? Ahí incluso está dividido en dos, eso ya es una cuestión más bien coyuntural entre Hospital Central Civil y Hospital Militar, pero se aprecia un edificio que está fuera de la ciudad, que está alineado a una calle de cierta importancia, porque en definitiva es la actual calle Don Fadrique, que es la continuación natural del eje de la calle San Luis, que antes de la construcción de la muralla almohade fue también calle abierta en un entorno de huertas, y que continúa por aquí. Entonces vemos cómo el edificio se alinea a esa calle, da el frente principal a la muralla de la ciudad y luego aparece rodeado por un paisaje de huertas, que en el momento de la construcción del edificio y durante muchísimos años fue el que realmente generó el entorno básico en que se instaló el edificio. En este cuadro de aquí, que se titula El campo del hospital durante la peste, pues se aprecia la calle Don Fadrique, esta de aquí, el camino que hemos dicho, la continuación natural de la calle San Luis, y un edificio en el que se revela también, no hay una precisión en el dibujo, posiblemente se hizo a partir de un apunte y luego el pintor inventó mucho, la portada, las dimensiones, la escala. Sí que respetó algunas curiosidades como este parteluz en esta ventana coronada por un arco que existe todavía, y
Pero sí entrevemos ya aspectos como esa falta de simetría, que quizás no fuera tan acusado como aquí, pero que sí introducía, esto se pasa solo casi parece, pero bueno, introducía una cierta anomalía en un edificio que aparentemente, como veis en este otro grabado de 1738 atribuido a Tortolero, un edificio que está pidiendo un planteamiento rotundo, simétrico y que establece un control sobre el entorno en el que está a través de una forma muy poderosa. Si vemos cómo en los espacios aquí a la izquierda no se acentúa la traza de la calle Don Fadrique, sin embargo sí que el espacio delantero pues aparece como un gran espacio libre para manifestaciones de todo tipo. Ahí parece que es una especie como de salón, ¿no? El salón de la ciudad, fuera de las murallas, como tuvo que ser seguramente la Alameda en su momento. Siguen las perspectivas desde el mismo ángulo del edificio y ya esto es una fotografía de los primeros momentos de ese arte, del arte fotográfico, de viajeros, sobre todo franceses. Esta es una fotografía aproximadamente de 1850 de Laurent, de un fotógrafo francés, en el que ya vemos cómo en la parte delantera se ocupa posiblemente por una huerta que surtía a los usuarios del hospital, cómo aparece la calle Don Fadrique como un camino trazado junto al edificio, pero sin construir la hilera de casas, incluso pues ropa tendida ahí, que posiblemente sería de la gente que estaban al cuidado del hospital y que cuidaban la huerta, etc. Y en esta fotografía también del mismo momento, de Villiers, de otro fotógrafo francés, el que se detiene ya no en la perspectiva que hemos estado viendo como recurrente en todos los grabados y imágenes que hemos puesto, sino más bien desde el punto de vista del gran espacio delantero del edificio. La realidad es que en este plano, que sí se ve bien, que representa el estado del edificio antes de nuestra intervención. La intervención, creo que el concurso fue en el 97 posiblemente, y empezamos a redactar el proyecto entonces y hasta el 98-99. Entonces, en el estado de la intervención, digamos que después de un poco de este recorrido así muy somero y muy rápido, a partir de imágenes históricas, pues entramos en el edificio. Y lo que vemos también es que aunque la fachada del edificio sí que aparece completa, realmente, perdón, esto es que se mueve solo, eso es, aparece completa, la planta, la ocupación del edificio, vemos como que no cierra al menos ese espacio rectangular, veis en la esquina superior derecha, como hay otro edificio, que actualmente se le denomina el Policlínico, uno de los edificios que pertenecen al complejo hospitalario del Virgen Macarena, del Hospital Virgen Macarena, entra en el ámbito natural, se instala en el ámbito natural de lo que pensamos que debía ser el proyecto del edificio del Hospital de las Cinco Llagas, y impide que se cierre el patio del extremo de arriba a la derecha, o sea, del extremo noreste del edificio. En ese plano lo que vemos es la parte ya, el estado de un edificio en el que ya se había intervenido antes por parte de los arquitectos Alfonso Jiménez y Pedro, bueno, se me ha ido con la edad se me va los nombres de la cabeza, Pedro Rodríguez, perdón, se había ya intervenido para la instalación del Parlamento de Andalucía en la fachada sur del edificio, en la teoría de patios más pequeños que veis inmediatamente después de la fachada, en la propia iglesia, que se acondicionó como salón de plenos,
y en los elementos de la fachada lateral que corresponden con esos 5 patios que están inmediatamente después de la fachada. O sea que el edificio, en el momento que se plantea el concurso para la rehabilitación del resto, ya está en uso y están rehabilitados toda esa parte, digamos, noble o principal, que sería fachada, teoría de patio, inmediatamente después de la fachada, y la iglesia del hospital, acondicionada como salón de plenos. Vuelvo a este grabado, que es un grabado de 1669 de Baldi, que se conserva en Florencia, y que explica, yo creo, un poco por qué de esa asimetría. Y es que históricamente Sevilla no se ha representado desde el punto de vista, o sea, los planos y los grabados de Sevilla no tenían el norte arriba, ¿no? Tenían el oeste abajo y el este arriba, porque la puerta natural de la ciudad es el río, es el puerto. Entonces siempre los grabados históricos de la ciudad se han representado desde el río. Y este grabado se llama así, precisamente, Hospital de las Cinco y tal, visto desde el río. O sea que la fachada noble de la ciudad, la fachada, digamos, del comercio, del dinero y del poder, es la fachada al río, y todo lo demás ya pertenece a otro mundo, que en la ciudad también, en el casco histórico de la ciudad, es muy evidente. Dos mundos, el mundo sur, en el que estamos, y está esta casa como casa de antiguos comerciantes, etcétera, y el casco norte, que es más el pueblo, o sea que es más un mundo de población que tiene que ver con el Valle de Guadalquivir, con las huertas, con algo más rural. Entonces, posiblemente el edificio completa. Veis ahí además que las dos torres, las dos únicas torres que están en las esquinas son las dos torres del lado oeste, o sea, la sur y la norte, pero del lado oeste del edificio completa la fachada oeste, que es la que da al río, y la fachada sur, que es la que mira a la ciudad y donde se instala la portada principal. Por lo tanto, un edificio de una ambición muy grande, en principio, nunca se llega a completar el proyecto original y que empieza a construirse por la fachada más visible y más históricamente perteneciente a la cara noble de la ciudad. Es el mismo plano que hemos puesto antes, aumentado como plano de estado previo a nuestra intervención. Ahí se ve como ya toda la parte sur, digamos, de esos 5 patios, ¿no? Y la iglesia, la fachada, etcétera, pues aparece ya distribuida, etcétera, y con todo funcionando. Y los grandes patios, el proyecto nuestro, en realidad, no se llamaba rehabilitación del Hospital de las Cinco Llagas, ¿sí? Tenía un nombre muy extraño, que era recuperación de los patios del Cardenal, de la Fuente, de las Flores y accesos en el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla. Entonces, los patios del Cardenal, de la Fuente y de las Flores son, pues por ese orden, el que está de los 3 grandes patios. Vamos a ver, es que si toco ahí se mueve un poquito. No. Bueno, lo intentamos. El patio del Cardenal es este, el patio de la Fuente es este y el patio de las Flores es este. Entonces, antes de seguir, como ya vamos a empezar a hablar todavía no vamos a hablar de la intervención, pero ya estamos metidos un poquito en faena, quería decir que mi papel en todo esto fue un poco representante de un equipo muy amplio en el que la otra cabeza importantísima en este caso era Ricardo Aroca, que fue profesor mío, fue maestro mío y yo trabajé con él, siendo todavía estudiante, y que tuvo la gentileza y la bondad de responder que sí cuando le propuse la posibilidad de presentarnos junto a este proyecto. Muchas de las soluciones hubieran sido imposibles si no estuviera él presente, y lo que lamento es que no esté aquí hoy para poder tener una charla incluso posiblemente mucho más divertida de la que yo sea capaz de ofreceros. Luego había un equipo muy importante de aparejadores, que recordaré a Antonio Ramírez de Arellano, padre del actual rector, ¿no? Como una de las cabezas importantes que estuvo allí, sobre todo para llevar adelante un control económico de la obra que con una exigencia de claridad y de orden por parte del Parlamento muy importante, y pues equipos de ingenieros, industriales, etcétera, y sobre todo en el propio Parlamento, el Parlamento nombró a un letrado
para que ya tenía cierta experiencia en temas de construcción, para que hiciera el seguimiento de la obra. Él, asistido por el jefe de mantenimiento. En definitiva, era el papel del cliente. A mí me gusta decir que una obra es buena si hay un buen cliente y un buen arquitecto. Si una de las dos cosas falla, la obra es muy difícil que salga bien. Tiene que haber un buen cliente que sepa su papel y que lo lleve a cabo bien, y un buen arquitecto que sepa también su papel y que no se meta en lo que no debe, ¿no? En este caso, el cliente era el Parlamento, llevado a cabo por este letrado y con el jefe de mantenimiento, que tenía para nosotros una ventaja impresionante, y es que el edificio llevaba ya 7 o 8 años funcionando y ya sabía muy bien qué soluciones eran las que valían, qué soluciones habían dado buen resultado y cuáles era mejor ni mencionarlas. Y tenían las ideas muy claras, con lo cual a nosotros se nos encerraba bastante el panel de alternativas y nos podíamos centrar en resolver bien las alternativas que sabíamos ya que iban a funcionar. En cuanto a la arquitectura del edificio, bueno, hay un recorrido histórico posible. Sabíamos también todas las fuentes históricas, sobre todo Alfonso Jiménez ha publicado una reseña histórica muy importante, sobre todo, y que está disponible, está publicada, sobre el proceso de ideación y de construcción del edificio, que no se acabó nunca de construir, como ya he dicho antes, y lo importante es la referencia al Hospital Mayor de Milán, construido por el arquitecto Antonio Averlino el Filarete. Es un edificio cuya primera piedra se pone en 1456 y sabemos que don Fadrique, o sea, el que ordenará luego la construcción de nuestro hospital, visita Milán en 1519, o sea, aproximadamente unos 60 años después de la primera piedra de este edificio, y lo describe, o sea, que no solo lo visita, sino hay una carta suya donde describe muy bien cómo era el edificio, o sea, que el hombre fue allí con un interés ya muy claro en conocer aquello que era una novedad en su momento y en enterarse muy bien de lo que era. El hecho es que, heredando de su madre, doña Catalina de Rivera, heredando la fundación de un hospital para el que la madre ya tenía bula papal, pues en 1545 le encarga al maestro mayor Rodríguez Cumplido, le encarga que haga unas trazas, un proyecto, para el nuevo hospital que piensa hacer en las afueras de la Puerta de la Macarena. Rodríguez Cumplido visita Milán, pero visita también Santiago, el Hospital de los Reyes Católicos en Santiago, el de Toledo, el de Lisboa y algunos más. Y elabora una síntesis bastante interesante de todos estos hospitales. Si analizáis, que no tengo aquí el material, bueno, analizáis las plantas del Santiago, el de Toledo, etcétera, veréis que tienen retazos de estas ideas que el Filarete expresa con una potencia tremenda, con en un renacimiento muy inicial, la idea de un hospital en el que las enfermerías, como veis, están ubicadas, o sea, las enfermerías son las salas donde están los enfermos, se ubican en estas cruces, en estos cruceros, son salas que tienen una gran dimensión, vamos a darle para atrás otra vez, una gran dimensión, y que se rodea con una crujía, que es la que conforma las fachadas en el borde del edificio, y que en esas crujías se albergan el resto de los servicios. O sea que es una idea muy potente, muy clara, y que tiene como ventaja fundamental la creación de un espacio. 4 salas de enfermería comparten un mismo centro, o sea, miran a un mismo punto, que es el punto donde se cruzan, el punto del centro de la cruz, y que permite instalar un altar en ese punto con 4 caras o 4 altares, con lo cual se asiste a la misa desde todas las enfermerías hacia ese punto, y desde ese punto también se puede vigilar y se puede tener una idea muy clara de lo que está pasando en el conjunto de esas 4 grandes salas de enfermería. Luego hay una gran capilla en el centro, que sería ese espacio cuadrado que hay en el gran patio central. Este esquema es el que sirve de base
a la creación de las trazas de Rodríguez Cumplido. Como veréis luego, lo recordaremos, aunque ya habéis visto parte en el plano anterior, ya habéis entrevisto el planteamiento de Rodríguez Cumplido, pero en el que se solapan dos de estos cruceros. Es una idea también interesante para compactar aún más el hospital, en vez de un planteamiento tan rectangular como este, un planteamiento más proporcionado, cercano al cuadrado. La arquitectura, si hay una idea potentísima en el planteamiento del Filarete, hay otra idea ya no tan seguida. Luego ya la arquitectura del hospital tendrá más una componente local. En el Filarete, curiosamente, si os dejáis llevar por la imaginación, en el alzado que él dibuja, en el dibujo que él hace del hospital, parece más un templo, uno de esos grandes templos orientales, ¿no? Casi pagodas, ¿no? Esa mezcla de elementos, que no hay por más que recordar que en Italia había una tradición de viajeros que iban a China, como Marco Polo, iban a Oriente, etcétera, y traían seguramente dibujos y relatos de lo que habían visto. Entonces, posiblemente hay una mezcla de una cierta imaginación de lo lejos, de lo lejano en el espacio, que se une a lo lejano en el tiempo, que sería la actividad arqueológica de los arquitectos que visitan las ruinas, que dibujan los órdenes romanos, que dibujan edificios antiguos y mezclan tanto lo que está lejos en el espacio, en este caso el lejano oriente, como lo que está lejos en el tiempo. Y quizás Filarete se explique un poco este mundo formal que él plantea, tan alejado de un renacimiento clásico, se explique más bien por ahí. El caso es que, bueno, esto es una fotografía que está en uno de los libros publicado por el Parlamento, las fotos de Alfonso Jiménez. Yo tengo también algunas, pero no las he podido localizar, del Hospital Mayor de Milán. Ahora mismo está usado en parte como recinto universitario, la Universidad de Milán. Y veis también esa mezcla extraña, ¿no? de un claustro muy fino, delicado y tal, que recuerda cosas del Brunelleschi, etcétera, pero con esas grandes cornisas, etcétera, y esa acumulación de órdenes que también tiene que ver un poco, que se veía con más claridad en el dibujo anterior, con ese mundo más oriental. Este plano es un plano también publicado por los arquitectos Jiménez y Rodríguez, interesante. Es un plano del 1740 que se hace copiando otro de Juan de Segarra de 1633, que es un plano del edificio. Se sabe que en el edificio había un cajón de lata donde se conservaban los planos y las trazas originales del edificio. También había en el archivo de India, en la antigua lonja de la contratación, una sala de trazas o un cuarto de trazas, y aquello se perdió y nadie sabe dónde están los planos originales. Pero bueno, el caso es que los planos originales creo que no se tienen, pero esta copia del plano de 1633, esta copia hecha en 1740, tiene el interés que tiene una clave de colores y reproduce el proyecto original del hospital, y los colores indican el estado de construcción de cada una de sus partes. El rojo es que está construido, el rosa pálido es que está en alberca, o sea que está solamente construido los muros o el arranque de muros, pero no está ni habitado ni equipado, etcétera, y el amarillo es que está sin construir. Ahí de interés sería que la parte de arriba del todo, o sea, la parte norte, es una parte que no aparece ni en las trazas de Filarete ni en otros muchos hospitales conocidos, pero que tiene el interés de una teoría de claustros dedicados tanto a cementerio como a huertas, como a sitio para establos, etcétera. O sea, verdaderamente es casi el trasunto de una edificación rural, ¿no? De ese mundo de las huertas de esa zona norte de Sevilla, pero ordenado, integrado en el ámbito de este gigantesco edificio renacentista, ¿no? Como veis ahí, parte de los muros de esa zona norte que parecería que ha desaparecido, estaban construidos en 1740. Hay muros rojos todavía por ahí arriba, aquí se ve algún muro rojo, aquí también, y la verdad es que
cuando estuvimos viendo esto, pues con una fotografía aérea se reconocían esos muros. O sea que la Facultad de Medicina tiene parte de eso, está por ahí en algún edificio todavía metido. El hecho es que, como veis, el edificio no tiene una estructura homogénea en sus 4 lados, o en los 4 lados que creíamos que tenía. Tiene la posibilidad de la fachada sur, abajo del dibujo, la oeste a la izquierda y la este a la derecha, pero la norte, veis que no era una fachada, era una crujía que tenía, daba sin más algunos patios o bien con algunas galerías a otros patios. O sea, en un desarrollo interesantísimo de teoría de patios que se ofrece en estas trazas. El análisis de este plano para nosotros fue bastante importante a la hora de resolver algunas cuestiones. Básicamente, cuestiones que teníamos que resolver, que ahora entraré, pero quiero hacerlo ver primero sobre este plano para que lo entendáis, es que el patio de las flores, o sea, en el patio de la iglesia, el que está justamente arriba, como veis, la galería de columnas estaba en amarillo, estaba sin construir, y 2 lados, a mediados del siglo XVIII, también estaba sin construir. O sea que es un patio que se construyó, como luego pudimos ver más adelante, en el XIX, y la galería nunca se construyó. Y sobre todo que la fachada trasera norte, en realidad, si existía, no era una fachada del edificio, era un muro que no tenía nunca vocación de haberse convertido en tal fachada. Este plano es un plano publicado también por los arquitectos Alfonso Jiménez y Pedro Rodríguez, del momento antes de que se produjeran a las demoliciones, debe ser los años 70, cuando el hospital se cierra sus puertas en el 72, se cierra al público, y de ese momento se cierra y entra estaba ya muy deteriorado, con apuntalado en determinadas salas, etcétera, y en un proceso de degradación importante. Entonces, bueno, pues hasta que no se produce la primera rehabilitación de esa primera fase que he mencionado antes, no se entra a intervenir en el hospital y está cerrado durante mucho tiempo. El caso es que, como veis ahí en el patio de las flores, o sea, el patio justamente situado encima de la iglesia, veis ahí que no solo en los años 70 no estaba construido esa galería, sino estaba ocupado por una serie de edificaciones muy curiosas, ¿no? La que está en el centro, que tiene un número 13, es el Instituto Anatómico. Antes se construyera en los años 30 y tantos, 32, el Anatómico de Gabriel Lupeaño y Rafael Arévalo, pues se había construido ya un instituto anatómico ahí, donde se hacían las disecciones de cadáveres, etcétera, y se habían ocupado el espacio del patio de las flores. Y había también como en las 2 esquinas superiores, 2 edificios que luego sí nos encontramos restos de esa edificación, que eran estructuras de hormigón, etcétera. El caso es que el edificio, como suele pasar muchas veces en edificios de este tipo en nuestro país, en nuestra ciudad y tal, el edificio se había ido colonizando, se le habían ido adhiriendo parásitos y elementos extraños a su concepción original, como por ejemplo en esta zona de aquí, lo que dije antes del policlínico, el edificio ese policlínico de los años 60 de Alberto Balbontín y Antonio Delgado Roy, que ocupa parte del espacio 14, que sería el último patio que se debería haber construido del hospital, como la crujía esta de arriba, ¿no? La crujía de la parte norte, que se adosa a esa crujía que sí es auténtica del edificio, sí es original del edificio, y que se adosa ahí una crujía extraña también, una construcción un poco de fortuna y mal resuelta y tal, y que va colmatando y adhiriéndose a ese lienzo de la crujía norte, y sobre todo en el patio de las flores, cómo se van ocupando con construcciones auxiliares todo ese espacio. Bueno, esta es una imagen de la fachada. El edificio se hace con las trazas de Rodríguez Cumplido, pero se le encarga la dirección de obra a Martín de Gainza, que desde mi punto de vista no debió ser un hábil
hábil maestro de obras ni hábil director, porque si os fijáis bien en la fachada, en un edificio renacentista, aquí no sé si se aprecia bien, pero pues se pone uno delante y entre un módulo y otro puede haber una diferencia de hasta 1,5 metros de ancho. Y en un edificio renacentista donde la medida es la clave, es una de las grandes claves de las trazas, pues seguramente fue porque Ricardo Roca decía con toda su gracia que seguramente dibujaron módulos pares en la fachada y cuando se dieron cuenta la puerta tenía que ir en medio, entonces fueron apretando los últimos módulos que fueron quitando para que cupiera la puerta. Pero posiblemente debió ser algo parecido. El caso, y ya sin broma, el caso es que la arquitectura, como veis, pues no se parece ni a la de Filarete, ni a la potente arquitectura renacentista que va a introducir en el edificio el gran arquitecto de esta época, que es Hernán Ruiz, al que cuando muere Martín de Gainza en el 1556, en el 58 se le encargan las obras a Hernán Ruiz. Hernán Ruiz es el arquitecto clave de esta ciudad. Yo no sé si es el autor de la sala capitular de la catedral, que es uno de los espacios más fantásticos que hay en esta ciudad. Es el autor del remate de la Giralda, que yo creo que no está suficientemente celebrado en la arquitectura mundial y renacentista, y es autor de la iglesia de este hospital, que es otra de las piezas clave. La arquitectura de Gainza, y no sé si Cumplido también diseñó algo y de las trazas, tiene más que ver con un plateresco local, ¿no? En esa apilastrados y en esas semicolumnillas esos órdenes que va impostando en el muro de fachada para darle orden, aunque luego la pauta, el módulo se le escape, ¿no? Sin embargo, en el interior, el Gainza, etcétera, en los patios delanteros echa mano más de unos recursos locales. O sea, son columnas sin una proporción clara, con los capiteles estos muy de uso aquí en Sevilla, algunos de Moña, en fin, etcétera, y arquerías que guardan un cierto recuerdo de los elementos mudéjares, etcétera. O sea, hay un mundo construido en estos patios delanteros que tiene más que ver con la tradición y los recursos locales que con la grandeza de miras de ese edificio que se quería proponer a imagen de uno de los grandes propuestas del Renacimiento italiano, que es decir, mundial. El hecho es que cuando llega Hernán Ruiz plantea una manera de resolver la iglesia, que tanto en su exterior, que es este, como en el interior, es una propuesta de una modernidad en ese momento y de una claridad de ideas en cuanto al uso del lenguaje renacentista importante. En el interior, bueno, es una de las piezas, mirando hacia el estrado, ya la foto ya está hecha después del equipamiento de la sala de plenos, y estás mirando para el otro lado, y se ve que el lenguaje tan potente y tan perfectamente dibujado y tan bien medido y tan claro y tan bueno, ¿no?, como de Hernán Ruiz, no tiene nada que ver con la propuesta de Gainza. No sabemos si con las trazas de Cumplido o no en el exterior del edificio. El hecho es que los grandes patios en los que teníamos que actuar nosotros eran de Hernán Ruiz. Hernán Ruiz, entonces, en estos grandes patios, como veis, no echa mano de... Este es el patio del Cardenal, el primero de los 3 grandes patios. Son patios cuadrados, con módulo de 360, no me acuerdo ahora mismo cuánto tenía, creo que era de orden como de 40 metros por 40 metros cada patio. Vamos, los 2 grandes, el Cardenal y la Fuente, y el otro es de una medida inferior. No echa mano de esos recursos locales, sino que introduce un orden de una sobriedad tremenda. Es prácticamente un edificio que podía ser igual un hospital que un cuartel, que unos grandes almacenes de algo, etc. Y es un orden de unos arcos con unas grandes pilastras y una precisión muy grande en la medida y en la proporción, y ya está. Entonces, para nosotros fue muy importante el pasar de esos patios en los que se había intervenido en la primera rehabilitación, de ese mundo más casual. Cada patio tiene un aire distinto, más local, con esos recursos de tradición casi mudéjar también, mezclado con el Renacimiento que estaba entrando en ese momento en Sevilla, etcétera. Pasar a esto que tenía pues más que ver
con una edificación de una racionalidad muy grande y de una potencia y una sobriedad que sobrecogían. Son imágenes de... Aquí al fondo, en el patio del Cardenal, como es el patio que está al principio, ya 2 lados del patio ya habían sido rehabilitados en la fase anterior. Esto está tomado desde la planta alta de una de las crujías del patio, mirando hacia la parte ya rehabilitada. Se veis cómo realmente es la obra de un constructor. O sea, es un arquitecto capaz de hacer propuestas como las que mencionó antes, pero también de un constructor capaz de resolver con una potencia y con una proporción exacta y unas fábricas muy bien construidas una propuesta de este tipo, ¿no? De esas grandes crujías que cerraban el patio. Este en concreto era el patio de la fuente, que en su última época habían plantado 4 palmeras y las palmeras habían criado infinidad ya de pequeñas palmeras que habían ido creciendo durante tantos años de abandono del edificio. Estamos todavía en este momento del conocimiento. En el momento del conocimiento, un aspecto muy importante y que realmente por ley ahora, cuando se actúa, ahora de hace no demasiados años, yo recuerdo todavía que en el 80 y tantos había casi que pedir que te llevaran arqueólogos cuando tú tenías un problema. Ahora prácticamente los arqueólogos están desde el primer día ya a pie de obra, ¿no? En cualquier edificio que está catalogado como bien de interés cultural, incluso aunque no lo esté, si está dentro de un mapa de riesgo, de una carta de riesgo, etcétera, pues hay la obligación de hacer un seguimiento arqueológico de todas aquellas labores que se produzcan por debajo de la cota de suelo, ¿no? Entonces, lógicamente aquí se hizo así. Contactamos con un arqueólogo que ya habíamos conocido antes, que nos merecía muchísima confianza, que es Miguel Ángel Tabales, el profesor Miguel Ángel Tabales, que hizo, bueno, él y su equipo, él dirigió el equipo, un equipo muy amplio de arqueólogos y de muchos colaboradores para hacer el análisis, etcétera. Y el Parlamento publicó, esto es una publicación que la podéis consultar, publicó los resultados de la campaña arqueológica en el Parlamento. Hubo dos tipos de intervenciones, y las menciono porque las dos tienen que ver y nos crean, o nos solucionan cosas o nos crean problemas a los arquitectos, ¿no? Porque tenemos que corregir el tiro muchas veces. Hemos pensado una solución y luego en otra. Una de las intervenciones, y esta es una de las imágenes de este libro, de Miguel Ángel Tabales, fue lo que él llamaba, en ese momento era casi una novedad, o hacía poco que había sido novedad, la arqueología paramental, ¿no? Arqueología aérea. O sea, no es tanto la excavación en suelo como el análisis de las fábricas del edificio, o sea, lo emergente del edificio, analizar, comparando la composición de materiales de la fábrica y la construcción de cada fábrica, estableciendo unos marcos de comparación y unas referencias para fechar, para hacer la cronología de cada uno de los fragmentos de esa fábrica. Entonces, por ejemplo, ahí veis cómo hay un Colore, año 1900, no lo veo bien desde aquí, pero a lo mejor se ve ahí mejor, 1560 es la fábrica primitiva, el rojo es siglo XVII al XIX y el verde es del XIX al XX. Entonces, eso nos dio, porque claro, veis ahí, por ejemplo, en ese alzado, cómo hay una multitud de huecos muy dispares, muy que se iban abriendo. Una de las constantes de los edificios que duran tantos años, tantos siglos en la ciudad, es que la gente le pierde el respeto y va abriendo ventanas y huecos de paso por todas partes y cegando otros. Se va abriendo y cegando. Entonces es muy fácil cuando se pica un enfoscado, una pintura se quita, etcétera, te encuentres con dinteles ahí empotrados o con restos de fábricas que han ido cegando cosas, etcétera. Entonces el trabajo del arqueólogo aquí nos dio unas pautas muy importantes para entender cómo en muchos casos, en la mayoría de los casos, el edificio tenía muy pocos huecos originales. No es que quedaran pocos huecos originales, es que originalmente tenía pocos huecos. O sea, que los huecos de fachada sí estaban, pero las enfermerías, curiosamente, tenían muy pocos huecos hacia los patios. O sea, teniendo esos patios tan magníficos, yo siempre me imaginaba la Sevilla de esa época, Sevilla del siglo XV-XVI, ¿no? Que la calle más ancha era la calle San Luis, ¿no? Que es una calle relativamente molesta, ¿no?
encontrarse con patios de 40 por 40, pues realmente era como entrar en un cierto paraíso. Y la realidad es que las enfermerías tenían muy pocos huecos. Era importante porque, luego hablaremos de la intervención, el programa nos iba a exigir abrir huecos y ordenar huecos. Y aquí de lo que partíamos era de multitud de huecos abiertos en momentos. Veis la mayoría de lo verde, que es muy reciente, entre el 19 y el 20, pues muchísimos huecos están en lo verde o afectados por lo verde. Entonces, mucho hueco abierto casualmente y muy poco hueco original, con lo cual al final tuvimos que optar por algunas soluciones. En el aspecto más tradicional de la arqueología, que era el de la excavación en subsuelo, pues en momentos como este se descubrían las cimentaciones de los andenes de los patios y curiosamente hubo un momento en el que apareció lo que nos llamó más, en fin, nos puso más alerta, que fue una factoría cerámica romana de una gran importancia en una esquina precisamente del patio del Cardenal. Y realmente, bueno, ahí se ve algo. En la tesis de la Sevilla romana, veis ahí el brazo del río que circulaba por calles por la Alameda, sobre el Gran Poder, Sierpes, etcétera, ¿no? Pues el edificio del Parlamento quedaría muy cerca del río en época romana, o sea, el solar del Parlamento. Y en Sevilla, cerca del río, se han instalado las factorías de cerámica, los hornos cerámicos para hacer, en este caso eran ánforas, ¿no? Entonces, veis ahí en la planta, veis el río Betis arriba, el edificio está mirando hacia el oeste, ahí, ¿no? Y veis en el patio del Cardenal, a la izquierda, veis en un rincón del patio el fragmento de factoría cerámica. Se descubrió que era una plaza perfectamente ordenada, o sea, no es como estos hornos de cerámica que han funcionado hasta hace pocos años en las Herillas, por las zonas de San Juan de Alfarache y de Camas, etcétera, que son hornos puestos sin orden ni concierto, sino que realmente había un plan de instalación de hornos con una plaza de alimentación de los hornos y tal, muy bien estructurado, ¿no? Esto creó un debate grande sobre si rescatar y poner en valor esta excavación. Al final se resolvió de común acuerdo entre todos, por supuesto con el visto bueno de cultura, con los arqueólogos, la propiedad, etcétera, en que el sitio en el que estaba comprometía tanto la lógica del edificio. Si hubiera estado en el centro del patio, seguramente se hubiera generado una construcción para proteger eso y para poder visitarlo, ¿no? Y entonces pues se acordó lo que se hacía, se documentaba perfectamente, se publicaba, en el libro este que he iniciado antes, y se hicieron dibujos, incluso en el libro hay muchos dibujos de este tipo, reproduciendo la entidad y la calidad de esa instalación de producción cerámica. Pasamos a la intervención en el edificio. Bueno, este plano ya lo hemos visto antes, el estado primitivo. En el edificio, el programa, hay una cuestión muy importante, que es el programa. Cuando una institución, una entidad quiere invertir un dinero en un edificio, es porque quiere obtener algo de ahí. O sea, hay criterios de economía. Bueno, yo pongo tanto dinero para obtener X, ¿no? Y X era espacio de trabajo. Los espacios más simbólicos, más representativos, etcétera, ya estaban cubiertos con la intervención anterior, o sea, el salón de plenos y alguna serie de espacios de sala de comisiones, etcétera, y muchos despachos estaban ya resueltos en la intervención anterior. Se nos pide entonces, básicamente, la generación de espacios de trabajo. Ahí no solo se ampliaba la instalación del Parlamento, sino también se instalaba la Cámara de Cuentas, que es un organismo de extracción parlamentaria, que se instalaba en la parte norte del edificio. Y además de ese espacio de trabajo, que es, digamos, un edificio de oficinas, que son espacios para que se puedan instalar despachos y también salas de trabajo, pues querían algunos espacios singulares que nos creaban algunos problemas. Los espacios singulares eran un comedor, porque ahí durante 2 o 3 días a la semana hay sesión continua de trabajo de parlamentarios y periodistas y tal, y se quedan a comer. Un comedor grande con todos los servicios de cocina y tal, la cafetería también, espacios para sala de prensa, ampliación de la biblioteca, en fin, una serie de espacios
que no tenían una ubicación tan clara en las crujías. Decidimos que las crujías de borde tenían más o menos una anchura de 5 metros, entonces 5 metros por 360 de módulo que nos daba los arcos de la galería, da un módulo bastante bueno para despachos, en orden de entre 18 y 20 metros cuadrados. Y bueno, si lo multiplicas más, pues son salas de trabajo. Con lo cual ahí instalábamos, veis ahí, esto pertenece al anteproyecto del edificio, esta es la planta baja ya se asumen espacios más singulares, pero en el borde veis que se ven divisiones de despacho, es el color gris y el color marrón de allí está, con divisiones de despacho, sala de trabajo, etcétera, con galerías de paso. Y en las enfermerías, que tenían 8 metros de ancho, es donde se instalaban espacios ya de más entidad. Entonces, en esta de aquí transversal se instalaba la sala de prensa con las cabinas para los distintos medios, etcétera. En esa de ahí, en las grises eran ampliación de las bibliotecas de Parlamento y Cámara de Cuentas y Cámara de Cuentas. Luego se decidió que solo una, que era excesivo el espacio dedicado a biblioteca, y se dedicó a mantenimiento y a otra serie de elementos. Y lo fundamental era dónde instalar los espacios que requerían unas dimensiones un poquito especiales, ¿no? Puesto que ya el antiguo comedor, la antigua cafetería, etcétera, se habían instalado en las crujías de abajo, que veis que son estrechas, y realmente no era nada satisfactorio el espacio que tenía. Entonces, de las dos decisiones más importantes que tuvimos en el proyecto, una de ellas fue en el patio de las flores, que es ese patio que nunca se había construido y que se había ido ocupando por elementos extraños, adheridos, etcétera, engordar, digamos, la crujía esa de azul, ¿no? Esa es nueva. En el proyecto original, el patio de las flores era un patio rectangular, debía de haber sido un patio rectangular, y aquí se convertía en un patio cuadrado. Entonces, justamente, la enfermería que está entre esa zona azul y la iglesia se liberaba entera, estaba ocupada antes por una serie de elementos, se liberaba entera y se constituía en Salón de Pasos Perdidos, que es un sitio de encuentro. En los parlamentos muchas de las negociaciones que se hacen fuera del salón de pleno, entonces se hacen o en el bar o en los Pasos Perdidos, o sea, en sitios donde hay sofás y tal, y sitios para sentarse y tal, y ahí se charla y se negocia o se establecen acuerdos. Entonces, esa fue una de las decisiones. En ese espacio azul se hizo un gran sótano donde iba toda la sala de máquinas. La sala de máquinas antes, ahí veis todavía que está rodeando la iglesia. Se ve que hay unas L's que rodean la iglesia, y eso tenía un efecto dudoso para la percepción de la iglesia, que es que para ventilar pues levantaba 1,5 metros, ¿no? Y entonces generaba un espacio tortuoso alrededor de la iglesia. Se liberaba eso y se llevaba todo al sótano de esa zona azul. En la planta baja de esa zona azul iba la cafetería y en la planta primera el comedor. Y para resolver la entrada, porque nos pedían un acceso norte, por eso el proyecto original se llamaba recuperación de los patios tal y cual, y accesos. Se nos pedía un acceso norte para que la Cámara de Cuentas tuviera un acceso independiente de la del Parlamento. Y entonces lo que hacíamos era, con la proporción de la galería, de la posible galería, adosar una crujía a la crujía norte, solo en planta baja. La planta baja tiene 7 metros de alto, o sea que tiene una cierta entidad, para resolver ahí todo el problema de acceso, que requería además de rampas, etcétera, porque el edificio lógicamente tenía la cota de la ciudad del siglo XVI, pero la ciudad, si subís por la calle Don Fadrique, veréis que va subiendo la calle, ha ido subiendo porque el río ha ido teniendo crecida y la ciudad siempre que ha podido ha ido subiendo las cotas del viario. Entonces realmente, pues para acceder por la parte norte había que generar espacio para poder desarrollar rampas de minusválidos, etcétera. Uno de los problemas también que teníamos, problema técnico, lo comento ahora antes de que se me olvide, era que un edificio tan grande como este no tenía cota de desagüe. O sea, el alcantarillado que circula por la calle Don Fadrique no tiene, o sea, es más alto casi. O sea, no hay posibilidad de llegar por gravedad a encontrarnos con ese alcantarillado. Entonces tenemos un sistema de bombeo, pero lo que no queríamos era descargar toda el agua de lluvia, que ahí cuando llueve mucho, por bombeo, porque cuando llueve mucho no solo se nos llena de agua el Parlamento, sino se llena de agua el alcantarillado de la calle Don Fadrique. Entonces había el peligro de que si forzamos ahí posiblemente hubiera
una catástrofe, ¿no? Hubiera una inundación dentro del Parlamento, etcétera. Entonces se generó una solución de unas grandes balsas bajo los patios, llegando hasta nivel freático, para almacenar el agua y que se fuera difundiendo al freático directamente. Ligamos también eso, que lo comentaré luego, a la solución de la climatización. Bueno, aquí en la planta alta veis ya cómo en toda la planta alta ya se ve que son despachos, ¿eh? Y la zona azul esa es el comedor. La otra decisión importante era cómo encontrarnos con esa cantidad de espacios que nos pedían. Pues la única manera era introducir, porque el edificio tiene dos plantas históricamente. Veis que la galería tiene planta baja y planta alta. Pero veis que luego hay 4 espacios en las crujías. Lo que hacíamos era introducir unas entreplantas. Como cada crujía tenía 7 metros de altura, bueno, pues parecía viable el colocar una entreplanta en medio y generar suficiente espacio de trabajo. Esas 4 plantas, o sea, 2 plantas a cota de baja y de alta y 2 entreplantas, se completaban con un sótano que veis abajo, donde iban almacenes, vestuarios, etcétera, y todos los conductos que llevan agua, llevan líquido, y una galería bajo cubierta, que es la que está arriba, que lleva todos los cables. Siempre es bueno separar, los cables siempre deben ir por encima del agua, no al revés, y mientras más separados vayan mejor. Y van cables eléctricos de distribución eléctrica por todo el edificio y también de cableado estructurado para voz y datos. Una de las cuestiones que se resolvieron en este edificio es que no aparece ninguna máquina por ningún sitio. Cosa que cuando te plantean en un edificio de este tipo que el equipamiento tiene que ser a la última, o sea que no puede haber nada que no tengan ellos, ¿no? De climatización, de voz, datos, de electricidad, etcétera, pues tiene su reto. Un hecho importante que veremos en la fotografía, que pasaré más deprisa porque creo que me estoy alargando demasiado, es que las entreplantas se diseñaron. Bueno, un aspecto importante del edificio es que el edificio tiene en algún caso tiene casi 140 metros de largo, sin juntas de dilatación, pero son unas fábricas de ladrillo con mortero de cal, en casos también con tapial, y de madera, y estructura de madera, que son fábricas muy flexibles. Entonces, los movimientos que tiene el edificio se absorben muy bien por ese tipo de estructura. Entonces, decidimos que el 90% de la estructura que íbamos a usar sería de madera también. De manera que fuera tan flexible como el resto del edificio, pero también que el sistema de construcción de esas entreplantas en las que no se usó para nada el hormigón fuera reversible. O sea que prácticamente, y exagerando un poco, con un destornillador se pueden desmontar las entreplantas. En el caso de que dentro de X cientos de años a alguien se le ocurra que lo ideal es tener altura de 7 metros en vez de 2 de 3 y pico. Veremos. Y en las enfermerías, las crujías de enfermería, como decía, tenían 8 metros. En la planta baja sí se instalaron espacios que requerían de esa altura, que le venía bien esa altura, y en la planta alta sí que lo dividimos para obtener espacio de despacho. Se dividió con entreplanta. En este caso, como no podíamos apoyarla, era muy larga la luz para que la entreplanta fuera viable, lo que se hizo fue que la forma de cubierta, la cercha de cubierta de madera, tenía 2 tirantes del que cuelga apoyos de las centrales de la entreplanta de abajo. Lo veremos ahora. Bueno, esto ya lo hemos visto antes. Son las mismas plantas de antes, ampliadas. Voy a hablar de la parte de atrás, o sea, de la parte de los accesos en la parte norte y de la ocupación del patio de las flores. En los planos de esta actual, el dibujo de arriba es el alzado, que lo veremos en unas fotos, es más dramático, el alzado norte de ese muro que no era nunca fachada, y una sección que ve el alzado también del el muro de cierre de la enfermería del patio de las flores, que no tiene galería. O sea, veis que el de la derecha tiene galería y el de la izquierda no tiene galería. La fotografía de la izquierda es el estado en que nos encontramos, ese muro norte, una vez que habían demolido el edificio ese parásito, la crujía parásita que se le adhirió en su día. Y en la derecha lo que vemos es la torre noroccidental
las dos torres históricas que se conservaban del edificio, porque la tercera torre, la que está en la fachada sur, esquina con la este, fue rematada en la primera fase de rehabilitación. Entonces, esta torre, veis que realmente se conserva aquí de alguna manera el lienzo de muro, ¿no?, que seguía, y las dos caras de la torre, la cara iluminada es piedra y la otra cara, aunque lo parece que está muy sucia, en realidad es un enfoscado y una pintura. O sea que es una torre que claramente no tenía nunca vocación de tener dos fachadas, sino solo una. La propuesta, esto es una sección, la de arriba es una sección que en el lado derecho de la sección vemos el comedor adosado, comedor y cafetería, con esos lucenarios que tiene el comedor arriba, adosado a esos salones de pasos perdidos, que veis en la crujía de 8 metros. La teoría de arcos, de arquería, de galerías, del nuevo patio de las flores, que lo reprodujimos como debió ser originalmente, salvo por la longitud. Y en el extremo izquierdo, justamente, la crujía esa adosada para permitir acceso de personas, acceso de mercancía, etcétera, por la parte norte. Y en la sección de abajo, es una sección que vemos en el patio de la izquierda, es el patio de las flores, vemos la nueva fachada de la zona de cafetería y comedor, y en el de la derecha la restauración, de la limpieza, restauración, etcétera, del patio de las flores, no de los patios, ¿no? En los extremos las crujías, y en el centro veis esas crujías de borde, y en el centro y en la izquierda, porque realmente al edificio le faltaría otro patio más allá, una de las enfermerías con la solución que hemos explicado antes. La solución finalmente que se le dio a la fachada, que lo veremos en fotografía, del patio de las flores, la fachada nueva, fue intentar dejar claro que ese edificio no estaba en el plan original del proyecto del hospital, sino que es un edificio que nació en su momento de acuerdo con unas necesidades. Entonces, la traza responde a una modulación también de 360, o sea, a ejes de los macizos entre huecos y tal, hay los 360 que hemos dicho antes, pero fuimos a una fachada continua, sin galería, y a unos huecos relativamente grandes. En la fachada a la calle Don Fadrique, pues se extendió, como realmente lo que creamos fue una calle entre lo que es ahora Facultad de Medicina y lo que es el hospital, una calle que todavía no se ha resuelto porque necesitará en su día que se demuela el policlínico, si es que alguna vez se demuele, bueno, pero está ya previsto esa calle y por ahí se accede, los servicios y tal, y a la Cámara de Cuentas se accede por ahí. Y el muro se generó como un muro que continuaba, un muro con la fábrica de piedra, continuaba el edificio tal como pensamos, ¿no? Y en la imagen, en el alzado de abajo, el nuevo alzado norte, en el que en la parte inferior se ve esa crujía que se adosaba ahí, y la parte, o sea, la crujía que se adosa es solo planta baja, y la de atrás ya es la planta alta y la entreplanta alta, pero se estucó, o sea, no se remedó la piedra porque la torre era así, la cara de la torre. Ahí veis un poco el resultado de la intervención, donde de alguna manera se ve claramente lo que era fachada original y lo que era algo que debería de haber tenido toda esa teoría de patios, cementerio, patios de huerta, de ganado, etcétera, ¿no? Esta es la imagen del patio de las flores con la fachada nueva. Veis que incluso la cornisa de la galería se corre más que la fachada, da a entender que la fachada es una inserción ahí que no creo que aguanta. Al cabo de los 10 años va uno ahí y no se sorprende de ver eso, pero a alguien que se interese un poco y se fije se da cuenta de que no pretende ser mimético con lo anterior, sino que introduce un elemento distinto. La parte inferior central es la cafetería, la parte superior central es el comedor, a la izquierda están las cocinas, a la derecha arriba es un comedor, es una sala más pequeña de comedor, y abajo son elementos de ventilación de todas las salas de máquinas, etcétera, que hay abajo. Hay un aspecto también de la modulación de huecos. Ya he mencionado antes cómo se eligió el módulo de 360 para generar un hueco en las crujías para que cada despacho tuviera un hueco cada 360.
despacho un hueco y si no sale trabajo, pues más. Los huecos tenían, de acuerdo con el servicio de mantenimiento del hospital, se nos insistió en que el criterio de climatización debía de ser una mínima climatización, que es la que exigía en su momento la normativa de aportación de aire fresco, de ventilación, ya atemperado a la temperatura que fuera, y luego cada uno, porque cada uno somos como somos, entonces unos son muy calurosos, otros menos y tal, cada uno regula con un fan coil la temperatura que quiere, entonces el hueco incorporaba el fan coil, etc. Y esa es la visión del hueco desde fuera. En el patio de las flores, del Cardenal, a la izquierda era la intervención ya primitiva. Intentamos, en la parte de aquí, intentamos que el cerramiento, ellos querían seguir con la galería alta cerrada, la galería baja abierta como estaba entonces y la alta cerrada. Intentamos ver de qué manera la propuesta de Hernán Ruiz podía quedar más liberada de cualquier elemento añadido, ¿no? Entonces se llevó a esa solución de carpintería que veis ahí. Fue también un invento que finalmente un buen cerrajero, Jorge Vázquez con suegra, pues lo llevó a cabo, que es un elemento que ahí se está probando y que tiene un sistema es una gran guillotina que se maneja con un motor y un botón y que abre o cierra y demás, incorpora el toldo, etcétera, ¿no? Y que realmente cuando ves en el patio de la fuente, por ejemplo, que es ¿no? Ves el planteamiento, pues se acerca mucho a la voluntad del arquitecto Hernán Ruiz, ¿no? De hueco en el que las líneas que se delinean son las propias de la fábrica. La cercha en la sección, la estructura de madera, con esa galería en medio para registrable, para ahí llevar todo el sistema de cableado eléctrico, voz datos, etcétera, la construcción de las cerchas, de las cubiertas, las grandes cerchas que luego cuelgan los tirantes para la zona de las enfermerías con 8 metros de luz. Aquí la veis, que ya estos requirieron, como aquí ya se concentraban esfuerzos mayores y interesaba reducir la sección de madera, requirió esos elementos metálicos. La solución de construcción que dije antes, que casi con un destornillador se podían desmontar, exagerando un poco, las entreplantas, pues se hizo cuando se hacían los huecos, veis aquí los nuevos huecos, ¿no? Los nuevos huecos en la fábrica, pues a la vez que se iba haciendo la fábrica de huecos, se iban dejando, ¿veis? Esas chapitas cuadradas que están, bueno, pues en el dibujo de la izquierda, que es de Ricardo, veis que la chapita tiene un tubo metálico que tiene 60 centímetros y que queda empotrado en la fábrica, y hay un tubo de eso cada metro más o menos, y ahí van soldados los elementos que unos tubos verticales que son los que luego llevan fijos las vigas carreras que soportan las entreplantas. O sea que así la carga de las entreplantas se va repartiendo en todas las fábricas justamente en los apilastrados que hay en cada hueco, ¿no? Y cortando esas soldaduras es como se podía desmontar todo el aparataje. Luego, bueno, las plantas normales que coincidían con las plantas originales del edificio, pues se construyeron con... La madera estaba muy deteriorada, la madera que era de secciones grandes se usó cortándola y arreglándola para las vigas pequeñas, y donde no había, pues se usó madera laminada. Entonces veis cómo el criterio de alfarjía, ladrillo portable, etcétera, fue el que se usó. Con se hicieron unos números, se vieron además que originalmente las secciones que tenía eran adecuadas por esfuerzo, pero tenían siempre un poco de flecha, eran un poquito, claro, las cargas con que hay que trabajar ya, pues te dan que va a tener flecha. Entonces también esto es un trabajo de Ricardo. Se hizo un forjado mixto, o sea, en los nervios que quedan ahí, que se hormigonan, se hormigona la capa de compresión, y se establece una conexión con esos redondos que veis ahí salir, ¿no? Veis salir ahí de los huecos ahí en los nervios, y mejora, o sea, la madera
trabaja juntamente con la capa de compresión y mejora mucho el esfuerzo y el comportamiento a flecha en esos forjados. Aquí, bueno, el trabajo de ir sustituyendo la viguería antigua en una de las galerías, ¿no? Ir trabando, ir resolviendo, y esto requiere albañiles buenos, expertos, cuidadosos, etcétera. Esta obra tan, digamos, tan flexible, le venía bien de vez en cuando tener un punto muy rígido para que nunca hubiera 140 metros de flexibilidad, ¿no? Sino que cada 40 metros hubiera un elemento rígido por lo menos que ejerciera un poco de contrarresto, ¿no? Entonces, justamente en los puntos donde se ubicaron aseos y núcleos de subida se hicieron de hormigón, justamente ahí. Ahí la diferencia entre la base de hormigón y ya el resto del forjado de madera, ¿no? Bueno, esto ya lo he puesto antes. Aquí veis un poco lo que decía antes, ¿no? Aquí se ve bueno, los muros, se ve la entreplanta esa, los agujeros esos están justamente en el punto que hay menos cortante, menos fuerza cortante, y ahí justamente se introducían los tubos de esa ventilación que decía antes, que como era una mínima ventilación, bastaba con ese diámetro, ¿no? Posiblemente hoy, con la normativa que hay, no sería suficiente. Y aquí veis un poco que, bueno, ahí se ven los perfiles metálicos que van soldados a esas plaquitas que hemos ido dejando en la fábrica, y a esos perfiles se sueldan luego unas cartelas metálicas, y ahí van la viga carrera, la viga esa que corre, ¿no? Y ahí se van apoyando con esos elementos que son industrializados, se van apoyando toda la viguería de esa entreplanta. Bueno, ahí recordar un poco la solución de la que ya hemos hablado. Ahí veis, en una de las plantas altas de la enfermería, el resultado de esa disposición. Y esto simplemente en la fachada norte, el muro que es enseñante estaba en tan malísimo estado que fue mejor demolerlo, y ya nos parecía raro levantar un muro de casi 1 metro de espesor otra vez de fábrica de ladrillo, etcétera. Entonces se hizo con estructura hormigón. Entonces, bueno, pues decía Ricardo que lo más parecido a que no haya juntas en un edificio muy grande es que haya muchas. Entonces, cada 2 módulos esto hay una pequeña junta, por lo cual las juntas son muy pequeñitas. Entonces, pues la estructura hormigón lo que reproduce es el módulo del hueco, ¿no? Ahí la veis cómo hay una junta ahí, y hay un módulo sin junta y otro con junta, un sin junta y otro con. Ahí estamos llegando a la torre esa. Luego, todo el mundo interior, decidimos que el edificio era tan austero que no debería tener un exceso de materiales, un exceso de calidad. Entonces, redujimos mucho el espectro de acabado. Entonces, se decidió, de acuerdo también con el Parlamento, que los suelos de mármol de Macael, íbamos a usar vidrio, madera y acero inoxidable en las justas proporciones. Ahí veis, por ejemplo, esta es una de las piezas de cantería muy interesante del edificio, que es justamente uno de los cruceros de la enfermería, resuelto con una bóveda muy rebajada y labrada. Y entonces, bueno, pues quisimos liberar esos arcos, y ahí pues colocamos esa especie de mampara que da acceso a una de las salas que estaban ya resueltas en la anterior intervención, con un elemento que era muy transparente para que se pudiera ver el techo de la sala y tal, pero que si había un acto, bueno, pues tuviera suficiente cierre en la parte inferior. En las galerías abiertas de planta baja, el mármol de Macael en zócalo en las pilastras para evitar, como lo demás es estuco, el estuco si lo golpeas pues sufre, y entonces pues zócalo de mármol, revestimiento de mármol y zócalo de mármol también en el paramento. Ahí en la planta baja, esas líneas grises que se ven en el zócalo son rejillas de fundición de aluminio que permiten la ventilación del muro, en caso que haya humedad. Y luego, bueno, pues los distintos cierres de un patio a otro resueltos también con esas carpinterías de inoxidable. Bueno, están los cierres estos que decía antes. Y en las galerías de planta alta, donde se hicieron estas grandes guillotinas, como
no lo hemos visto, no lo he dicho, pero un hueco o sea, la entreplanta alta está por encima de este techo. Entonces, el techo en realidad son unas lamas de sección triangular que desde abajo prácticamente dan una ilusión de continuo, pero desde dentro se ve muy transparente, ¿no? Y los que están en el hueco de arriba ven perfectamente a través de la galería y el patio. Entonces, el aspecto interior, el exterior es muy parecido al original, respeta mucho el planteamiento original del proyecto de Hernán Ruiz, pero el interior revela claramente que estamos con otra tecnología y con otra mentalidad y otro mundo figurativo también y de materiales. Está una de esas galerías, la que da al patio de la fuente. Las escaleras se resolvieron también con mármol y madera. Ahí el inoxidable está en el pasamanos. El ámbito de entrada norte, lo mismo, mármol. Esta es toda la altura de la crujía. Veis ahí las escaleras que hay que bajar y la rampa está. Yo estoy en la rampa que hay que bajar para coger la cota del hospital cuando entras desde el acceso norte. Está ahí el acceso y al fondo se ve la cabina de control. Este es el otro lado. Son los grandes huecos que dan a la calle esa abierta que por un lado solamente hasta que el policlínico funcione y está en la rampa. Tuvimos la suerte de, bueno, y un esfuerzo, costó mucho esfuerzo, de también que nos dejaran proyectar el amueblamiento. Se intentó que fuera, la verdad que entra y parece que todo el mundo tiene el mismo tipo de muebles, desde el gran jefe hasta el último administrativo. La realidad es que eran series que estaban muy bien compuestas, de manera que había muebles más baratos, pero que tenían una lógica muy similar a la de muebles más elaborados, ¿no? Entonces, bueno, pues se pudo cuidar en relación con ese, veis al fondo, que ya sí pertenece a la elección que vimos antes, del hueco, ¿no? El hueco ese que incorpora el fan coil y el recercado de madera, etcétera, ¿no? Pues elegir mobiliario, alfombra, etcétera, hasta realmente una colección de obra gráfica que se colgó en todo el edificio, ¿no? Esta es la cafetería, que da a la izquierda se entrevé el patio de las flores. Este es el comedor con los lucernarios. Ahí teníamos una altura muy justa porque encima de este comedor hay otro comedor pequeño que es el comedor reservado para el presidente cuando tiene visitas institucionales de importancia, un comedor más privado, entonces nos apretaba mucho la altura. Entonces, bueno, pues a la derecha estaría el patio de las flores. Y esta es una de las salas de pasos perdidos, la de arriba. Aquí veríamos, detrás de los huecos, veríamos la iglesia. Esas dos vitrinas contienen restos de la campaña arqueológica. O sea, con una serie de elementos cerámicos se restauraron y tal, pues se consiguió que se dejaran ahí, ¿no? Y estos son sitios que se usan para actos determinados, o para sentarse, o para charlar, o lo que sea, o recibir. Y esta es la parte de fachada, se restauró también la fachada a Don Fadrique. La mayor parte había quedado sin tocar, puesto que, si recordáis en la intervención primera del año que se acabó en 92, solo eran 3 o 4 módulos de la fachada los que se pudieron restaurar. Entonces aquí tuvimos también un equipo muy bueno de la empresa Agares, Jesús Serrano, el responsable, y realmente el mérito de la propuesta de cómo afrontar la restauración de esa fachada y tal, pues en muchos de ellos, en el sentido de, bueno, pues unificar mucho el color porque esta fábrica yo sospechaba, pero no lo sé, son intuiciones, ¿no? Que cuando no está cuidada la estereotomía de la piedra y la modulación es mala y las juntas son cada una por un lado y por otro, es que estaba pensada para estucarse, porque si no, no me lo explico, ¿no? O sea, yo creo que cuando la piedra se va a dejar vista se cuida mucho la medida, ¿no? La verdad es que no, yo creía haber encontrado restos de estuco, pero bueno, el caso es que como el edificio ya se había optado por la piedra, pues por la piedra vista, pues piedra vista. Entonces se unificó muy bien para que no quedara tan evidente el despiece tan malo, se unificó muy bien el color de la piedra con el de la junta y se optó por una restauración dentro de los cánones interesante, ¿no? Esta foto fue hecha hace 10 días y muchas de las fotos que habéis visto también están hechas hace 10 días. Lo digo porque una de las grandes suertes que tiene uno a veces
después de muchos años de profesión, es encontrar a un equipo de mantenimiento y sobre todo a unos dirigentes o a unos responsables de un edificio que son capaces de no mover un pelo un cuadro que tú has colgado, ¿no? Aunque haya presiones de todos los colores en nuestra ciudad y en nuestro país, porque todo el mundo quiere poner algo de su parte y convierte una obra que un equipo grande de gente de cliente, de la institución y de arquitectos, etcétera, etcétera, pues ha trabajado durante mucho tiempo y ha puesto todo el cariño y el empeño en que quedara bien, ¿no? Entonces uno siente siempre que, bueno, que las cosas evolucionan y que hay que admitir reformas y cambios y tal, pero siempre que sean razonables, ¿no? Entonces, una sorpresa mía después de una serie de años de que no había ido por allí, con esta mirada, había ido para otras cosas, ¿no? Pues hacer fotos, ver que estaba todo como lo dejamos prácticamente, ¿no? Entonces, felicité al letrado mayor y nada, pues que tengáis la misma suerte vosotros, porque no es lo normal. Yo tengo episodios de edificios que realmente entran y da verdadera angustia moverse por ahí. Pues nada más, si tenéis algo que preguntar, pues estoy con mucho gusto para atender. Ah, sí. Sí, perdón, porque es que la verdad que siempre que explico este edificio, que ya hacía tiempo que no lo explicaba, tengo miedo de extenderme muchísimo, ¿no? Porque claro, fueron muchas historias, ¿no? No he traído una de las secciones más técnicas en el patio, en los patios. En el borde se dejó una franja como de 3 metros o 4, ¿no? En el perímetro del patio, y ahí se hizo una zanja que llegamos a nivel freático, ¿eh? Y entonces la zanja esa se llenó con tubos de hormigón sueltos, grandes, de esos tubos que se usan para colectores de saneamiento y tal, y grava, con lo cual era un depósito muy grande, vacío. Y entonces, cuando llueve, el agua de lluvia que cae en los patios, porque no hay recogida de agua de los tejados, de canalones, va todo a los patios, cae ahí, y ahí el solado del patio es un solado de pizarra con juntas abiertas, el agua se va a esas zanjas, y eso tiene, no me acuerdo los números que hicimos, pero se hicieron los números de los metros cúbicos de agua que cabían, y bueno, muchísimo, ¿no? Entonces, ha funcionado magníficamente, porque uno de los problemas que ya sí mencioné antes, que queríamos evitar, era que en un momento determinado, donde el colector viene a tope de Don Fadrique, porque en Sevilla llueve, cuando llueve torrencialmente es mucho, viniera muy en carga, y entonces la bomba del Parlamento tuviera que meterle además agua de lluvia y de todo, con lo cual, bueno, esto puede ser una catástrofe, ¿no? Entonces, el agua va ahí, pero te agradezco la pregunta porque hay otra cosa más que he mencionado y que no he desarrollado bien. Un tema importante era la climatización. La climatización, sabéis, que necesita para calentar o enfriar, intercambiar calor con el aire o con agua, ¿no? Si es con agua, bueno, pues tienes el agua, intercambias, subes grados, bajas grados, y si es con aire, pues tienes que poner torres de enfriamiento. Son máquinas que van a las cubiertas. Aquí queríamos evitar por todos los medios que hubiera eso. Ya el edificio, en la primera fase, apuntó la solución. Lo que pasa es que tenía algunos pequeños problemas, que no eran tan pequeños finalmente, claro. Por eso dije antes también que fue muy buena la relación con el servicio de mantenimiento, con el jefe de mantenimiento del edificio. Lo que hicieron fue que el intercambio con agua era con el agua de nivel freático, ¿eh? Entonces, lo que ellos tienen pozos, como el edificio es tan grande, y además tienen jardines delanteros y tal, tienen una serie de pozos en un edificio y extraen agua. Y ese agua es el que intercambia calor o frío con el sistema hidráulico interior. Lo baja, lo sube 2 o 3 grados y lo intercambia. El problema es que ese agua que tú extraes de nivel freático tienes que inyectarla de nuevo, porque si tú solo extraes mucha agua, porque claro, si el agua tú únicamente le quitas o le sumas 2 grados, para bajar 20 grados tienes que usar mucha agua. Entonces, la inyección era el problema, la inyección de agua.
se hicieron pozos de inyección y el problema está en que los pozos de inyección en teoría deben funcionar. Tú haces un pozo, lo llenas de grava y ahí inyectas agua. En teoría ese agua tiene que irse difundiendo. La realidad está en que no, en que tarda mucho. Ese agua le cuesta mucho trabajo llegar a difundirse por el subsuelo. Entonces constantemente tenían que reabrir pozos, abrir pozos nuevos y tal y cual. Y entonces la solución fueron estas zanjas también. O sea, el agua no se inyecta ya, se lleva a las zanjas. Entonces, como la zanja tiene tantísima capacidad, se va metiendo en el freático a su amor, como dicen las cocineras antiguas, ¿no? A su amor. Y entonces, bueno, pues el jefe de mantenimiento no se lo creía del todo y tuvimos que hacerle algún pozo más. Pero ya realmente funciona con eso. O sea, que se comprobó que no había ningún problema y que funciona con eso. Entonces fue una solución ingeniosa, como todas las de mi maestro Ricardo Roca, que es un de estos personajes renacentistas también, ¿no? Son capaces de pensar en soluciones inventivas para problemas difíciles, ¿no? Sin confiar tanto en la tecnología, porque el problema es cuando confía mucho en las máquinas también tienen sus problemas, ¿no? Pero si esto es, yo inyecto en un sitio y ahí se va solo y tal, pues mira, funciona bien, ¿no? Y esa es una de las soluciones que realmente nos evitaron tener dolores de cabeza, porque claro, ya el mantenimiento allí estaba pensando que lo de los pozos aquello no era una solución razonable, ¿no? Pues estaban constantemente abriendo nuevos pozos y arreglando los pozos y limpiándolos. Es que los arquitectos estamos muy habituados, quizá por deformación, ¿no? A resolver un determinado tipo de problemas, ¿no? Y hay otros que luego son muy graves y que pueden generar crisis muy potentes en los edificios que por pereza o por desconocimiento o porque no nos apetece, pues no se piensa en ellos, ¿no? Y es importante que eso vaya bien, que eso vaya bien. Sí, voy a rescatar, vamos a ver. Es que no quería alargar mucho la cosa, pero la verdad es que, vamos a ver. Vamos a ver si yo consigo. Voy a buscar un planito. Es que lo bueno del edificio fue, vamos, la obra, ¿no? Fue la agilidad del Parlamento, aunque realmente requería mucho trámite legal y mucho informe, mucho análisis, mucho no sé qué, pero las cosas que se decidían se hacían, ¿no? Y entonces llegaron al acuerdo con la gerencia de urbanismo porque no sé si recordáis, pero los jardines delanteros del edificio estaban en un estado lamentable, pero lamentable, ¿no? Sí, yo lo tengo por aquí. Y bueno, allí había problemas hasta de delincuencia y de asesinatos. Bueno, pues no tengo la foto, pero bueno, como aquello está a la vista, lo cierto es que se llegó a un acuerdo con la gerencia de urbanismo, porque claro, ya es un espacio municipal. Se llegó a un acuerdo con la gerencia de urbanismo para intervenir allí. Entonces hubo dos grandes problemas. Uno era que cuando el edificio entró en una fase ruinosa, Parques y Jardines, y me lo confesó así el responsable de la época, los árboles que tenía, que no sabía dónde ponerlos, los ponía allí delante para tapar la fachada del edificio para que no se viera la ruina. Entonces lo llenaron de árboles. Y luego habían proliferado kioscos de todo tipo. O sea, había kioscos de todos los tipos, unos mejores, otros peores y tal. Y luego se había convertido en un sitio muy, muy infame. Y el mismo puesto de churros que hay lo arreglamos en su momento también. O sea, que el puesto que dice calentitos la Macarena, no sé qué tal. Bueno, pues ese se arregló también. Y todo pertenece a un mismo tipo de diseño. Los kioscos, el puesto de churros y todo. Que luego nos lo han copiado en el Puente Triana. Hay uno de Puente Triana que... Entonces llegamos a hablar con la gerencia de urbanismo, donde también tuvimos la suerte de encontrar, como siempre son las personas las que funcionan, no las instituciones, desgraciadamente en este país. Encontramos a una persona que es un ingeniero de la gerencia, que es Luis Gómez, que cuando quiere que algo, que normalmente quiere, se pone y lo persigue, y resolvimos todos los...
también con José María Morales, también, que estaba también allí. Todo el mundo decía que lo de los kioscos era imposible, porque había que poner de acuerdo a los de la ONCE, que tenían un diseño propio, a los de los helados, a los del churro, a no sé qué, que eso era imposible, y que además nos iban ahí, nos iban a mover. Bueno, pues nos pusimos y se consiguió, ¿no? Y entonces se ordenó todo eso, y el otro problema fue los árboles, que había muchos árboles enfermos, en mal estado, y que además no tenían sentido allí, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un análisis de los árboles que realmente tenían sentido mantenerlos, otros los que había que quitarlos, y luego cómo se reordenaba el espacio. Hubo una oposición muy fuerte. Si tocar un árbol es un pecado ya de lesa humanidad, entonces una oposición muy fuerte desde responsable, bueno, lo del Parlamento decía que iba a ser imposible, responsable políticos hasta ecologistas y tal, pero bueno, a base de reunirnos con ellos y convencerlos y tal, se llegó al convencimiento de que, bueno, y se hizo la obra sin mayores problemas. Y entonces lo que se hizo fue, que lamentablemente no tengo aquí la imagen, pero bueno, superponer lo que ya había. Como además tenían unas cotas elevadas, había que bajar la cota y tal, los árboles que se dejaron tienen unos grandes alcorques que quedaban en alto, entonces el borde funciona como banco, y eso se dejaron. Y se le superpusieron unas líneas que en definitiva son las líneas de la fachada del edificio. O sea, la modulación del edificio en fachada se abate sobre el suelo y genera un orden de líneas continuas que sirven tanto de parterre, de seto, de línea, ¿no? Y entonces, bueno, con ese criterio y con el criterio de cerrar, porque hay que cerrar ya los parques, lamentablemente, pero dejar abierto parte, ¿no? Incorporarlo a la parte abierta y tal, donde están los kioscos y tal, pues se hizo aquello, ¿no? Colaboró con nosotros una paisajista, que es Beth Figueras, que murió hace poco, y bueno, el resultado, pues yo creo que está bien también. La suerte fue que, bueno, la obra la pagó el Parlamento, lógicamente. El urbanismo lo que puso fue a Luis Gómez para que facilitara todo esto, y lo mantiene el Parlamento. O sea, los jardines, eso, el mantenimiento lo paga el Parlamento, lo cual son de los jardines que están regularmente mantenidos. Han cambiado unas cosas por texto, porque han plantado una cosa que no debía ser. Allí está una escuela taller, me parece, de jardinería. Hombre, y al final lo entiendes, ellos quieren plantar también algo, ¿no? Por su cuenta y tal, pero bueno. Sí. Y ese es un proyecto de los que nos sentimos orgullosos en el estudio, aunque sea una cosa muy menor, ¿no? Pero bueno. Hay otra intervención también interesante, que es la del aparcamiento. Sobre todo lo que es el subsuelo, el aparcamiento. Es una rampa, una helicoide continua. Entonces te encuentras en la quinta o sexta planta abajo, con luz de día, y oyes la radio. Y no hace calor, porque aquí en Sevilla, en un aparcamiento subterráneo, en verano es un horno, ¿no? Está muy bien ventilado, o sea que hay una serie de cosas que son interesantes, pero ya te digo, no lo he traído porque me parecía que era abusar ya del tiempo que tenía. Gracias a vosotros.